Lo que viene ahora es un testimonio, un audio grabado por el doctor Santiago Bordaberry, que hace una revisión de lo que es la ganadería de carne en este momento y le cruza todas las variables que están, digamos, más en boga en este momento. No solo la sequía, sino las condiciones sanitarias del país, el mercado de carnes en el mundo. Es un audio de unos 5 minutos que les invito a que compartamos ahora, para después sí dar paso a la evacuación de las preguntas por parte de nuestros comentaristas. Bueno, para aproximarse a esta modalidad de discusión de estos temas, en primer lugar me gustaría marcar tres puntos que me parecen interesantes para ver. En primero, la evaluación de cómo vienen las primeras diagnósticos de gestación en general o cuáles han sido los inconvenientes para buenos y malos resultados hasta ahora. En segundo lugar, la importancia de las medidas de manejo en la época del otoño. Y en tercero, este momento como tiempo de análisis de los números globales de la cría. Empezando por el primer tema, creo que tuvimos un sub y baja de condiciones, de emociones y de resultados, con primaveras que arrancaba bien y después terminó seco, un verano que arrancó lloviendo y volvió a terminar seco, y un otoño que parecía que se iba a solucionar todos los problemas, y sin embargo estamos por lo menos en la zona centro en una posición bastante complicada. Y así de complejas son las situaciones de muchísimos productores y gente con mucho éxito, pero con mucho trabajo, gente con mucho trabajo y poco éxito, y algunos productores que tuvieron suerte de todas maneras. Pero digamos, si tuviéramos que decir algo respecto a lo que hasta ahora hemos visto en materia de ecografías y en diagnóstico de gestaciones, la gran variabilidad que hay, en primer lugar, entre zonas. El norte del país para nosotros mucho mejor que el centro, y el centro mucho mejor que el sur y que el este, indudablemente, donde las cosas fueron mucho más complejas. Pero aún dentro de nuestra zona, si partimos de Durazno al medio, el oeste relativamente mucho mejor que lo que es en la zona este, que está sufriendo una seca muy pero muy importante. Pero también una enorme variación entre manejo o no manejo. Simplemente tablillas han determinado éxitos en algunos casos contra condiciones similares de nada y fracasos muy pero muy importantes. Después de un entore que me parece que uno de los signos que tuvo fue el de un enorme entusiasmo, un enorme interés por premiar todo lo que se pudo, que también implicó vaquillonas entoradas casi sin refugo, el límite del desarrollo, del peso, y muchas vacas entoradas con con el límite de dentición. Seguramente, creemos nosotros, por esta conducta bastante generalizada, va a ser un número de vientres muy pero muy importante de entorados que lamentablemente no va a tener un índice de preñez, calculamos por lo que hemos visto ahora, muy buenos, por la enorme variación que tiene, pero en líneas generales más bajo que otros años. Veamos cómo termina. En segundo lugar, el tema del otoño y el entore, considerando que el entore empieza ahora y no cuando echamos los toros. El entore de este año 2020-2021, a partir de cómo cuidamos esas vacas preñadas desde este momento, y para mucha gente lo más importante es el manejo durante el entore, y quizá deberíamos ampliar eso y probablemente los manejos de otoño sean tan importantes como eso. En primer lugar, empezar a pensar ahora sobre los problemas forrajeros que ya tenemos, la adecuación de la dotación a las condiciones del campo y al pasto que hay disponible para mantener la condición corporal de esas vacas, la clasificación por edad, por tiempo de gestación o por condición corporal, la posibilidad de reservas y la prioridad particular que tiene sobre todo la categoría de vaquillonas, que son cosas que hay que considerar a partir de ahora. Y merece, creo yo, no solamente una discusión, sino
reunión, una instancia de discusión entre administrador y técnico asesor y encargados para charlar de estas cosas. Por último, el tercer tema es tiempo de análisis, es tiempo de ver el resultado final de la cría, cómo fue el año redondo y las pérdidas, es decir, cuántos terneros yerreamos o identificamos por trazabilidad ahora con respecto a lo que fue las vacas dadas preñadas el otoño pasado. Y eso es relativamente fácil de sacar hoy en día por la trazabilidad y buscando el número y ver cuánto se perdió y tratar de identificar en qué punto fue donde perdimos. Fue por abortos, por muertes perinatales o al pie de la madre, para tratar de buscar solución a eso. Así que capaz que los invito, podemos reflexionar o intercambiar con respecto a esos 3 puntos que me parece que son las claves en esta época del año. Bueno, volvemos. Muchísimas gracias al doctor Bordaberry por su testimonio. Algunos comentarios para responder a algunas de las preguntas que están llegando a la mesa. Una tiene que ver con cómo vamos a sociabilizar los resultados de esta gira, si vamos a dejar colgado. Bueno, el canal de INIA va a tener mucho de lo que está ocurriendo en este momento, va a estar cargado en el canal de YouTube que tiene INIA, y también vamos a estar generando algunos documentos que oportunamente vamos a circular. Se amplió un poquito la gira, trascendimos las fronteras y ya tenemos algunas preguntas, saludos y comentarios que llegan de Puerto Rico, España, Brasil, Argentina, Colombia y seguramente algunos países más que yo por la característica que aparece en el WhatsApp no me doy cuenta, pero que seguro no son de acá. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo también desde fuera de fronteras. Martín, la primera pregunta que quiero hacerte de las que llegó a la mesa tiene que ver con el destete precoz hecho en forma estructural en algunos rodeos como estrategia para sostener altas cargas, o al menos así parecía en algunos de los testimonios, y seguramente conocemos sistemas que tienen esa herramienta estructural, el destete precoz de todos los terneros, y sostienen altas cargas. Me gustaría tener algunas reflexiones al respecto de tu parte. Muchas gracias, José, por la pregunta. Hay un tema muy interesante y lo veníamos viendo en los distintos testimonios. La importancia de acoplar las medidas de manejo de la pastura al manejo animal. Eso es clave para tomar, son decisiones claves de manejo. En este caso, la suplementación es una medida de manejo muy importante. Cuando nos falta pasto, cuando nos viene una sequía, poder anticipar el destete de los terneros, poder sacarle esa demanda a la vaca es una forma de ajustar carga muy buena. Hacerlo con destete anticipado, hacerlo con destete precoz es una herramienta de manejo muy buena. ¿Por qué? Porque permitimos a la vaca que se recupere en un contexto crítico. Pero en este caso, a ver si entendí bien la pregunta, cuando es un caso en el que tenemos una alta carga y un destete masivo, un destete precoz masivo, ahí yo prendería una luz de alerta. A ver si no nos estamos desacoplando el manejo animal del manejo de la pastura. Seguro que desde el punto de vista animal vamos a estar tomando muy buenas decisiones. El tema es con la alta carga, ahí lo que podemos hacer es que el campo esté funcionando a media máquina. ¿Por qué? Porque lo tenemos sobrepastoreado. Entonces, ahí quizás la herramienta de la suplementación nos juega a favor del manejo animal cuando es masivo, pero yo tendría mucho cuidado con estos sistemas. ¿Por qué? Porque estamos sobrepastoreando. Acuérdense que en sistemas que están sobrepastoreando, la sequía pega primero, la sequía es más difícil de salir después. Entonces, es una herramienta muy buena cuando la tenemos como opción en el sistema de producción. Ahora, si la tenemos como sistema para aumentar carga, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tener un césped de pasto, tener muy poco forraje, estar siempre en rojo y estar sobrepastoreando el campo. Yo diría tener mucho cuidado, consultar con un técnico bien para no desacoplar
el manejo del pasto, el manejo del suplemento con el resultado después global de los animales. Muchísimas gracias, Martín, por tus comentarios. Le voy a hacer llegar a Graciela, a la doctora Quintanz, una pregunta que está asociada. ¿Cómo recomendaría integrar el uso del diagnóstico de actividad ovárica y la clasificación por condición corporal a la hora de aplicar medidas de manejo como el destete precoz o temporario? Esa es la primera parte de la pregunta, capaz que con eso, Graciela, tenés para explayarte. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, como tú bien preguntas respecto a cómo integrar, perdón, ¿me apagás, José Ignacio? Gracias. Disculpen, pero estamos en la misma sala, lejos, distantes, pero tenemos que acople. El diagnóstico de actividad ovárica es una herramienta que nosotros venimos desarrollando junto con los médicos veterinarios desde hace más o menos 12 años. Como inquietud surge incluso de tareas de campo donde necesitábamos, bueno, de alguna forma apoyar con investigación los resultados analíticos. ¿Cómo surge esto? En principio, el diagnóstico de actividad ovárica se hace en general en la mitad del servicio. Y cuando uno clasifica los animales en 4 categorías, si vemos el embrión en preñada, si vemos un cuerpo lúteo en ciclando, serían las 2 categorías que serían muy buenas noticias, y los animales que están dormidos reproductivamente, o sea, en anestro, las clasificamos en anestro superficial, los que están con folículos más grandes, ya prontos o que necesitan un empuje para salir, y anestro profundo, los de folículos muy pequeños. Siempre les decimos que a la hora de hacer una recomendación frente a estos datos, también mirar la disponibilidad de campo, la disponibilidad de pasturas y la condición corporal. Así que mirando lo que viene para adelante y teniendo muy en cuenta también el resultado del diagnóstico de actividad ovárica, las recomendaciones más generales es un destete temporario, si no está plantada alguna seca importante, el destete temporario como medida de una tablilla nasal, 14 días, en anestro superficial es sumamente efectivo, aumenta, tenemos datos de investigación, aumenta entre 30 y 40 puntos la preñez con respecto a no hacer nada. Y en anestro profundo, porque estamos en la mitad del servicio, la medida que nosotros tenemos más evaluada es el destete precoz, que tiene un impacto altísimo en lograr preñeces importantes y rápidamente. Hoy los productores están también adelantando el diagnóstico de actividad ovárica hacia un poquito más adelante, o sea, una vez que le toman el gusto, porque es una herramienta fantástica de diagnóstico, cada vez quieren hacerlo antes para tener también un ganado preñado más temprano y todas las medidas de manejo realizadas más temprana en el servicio. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahora soy yo quien te pido que apagues el micro. Y voy a hacer una pregunta a Martín y después vuelvo a Graciela. Nos quedan unos 15 minutos para evacuar preguntas. Le agradecemos muchísimo a todos los que nos están haciendo llegar tantos saludos, felicitaciones como preguntas, y estamos tratando de poner en consideración las preguntas que den un poco más de juego para que nuestros comentaristas puedan comunicar algunos mensajes que son, entendemos, claves para este momento del año. Así que, Martín, esta pregunta es para ti. ¿Qué tasa de crecimiento diaria se puede esperar en el noreste, en campo natural, pensando en cerrar algún potrero? Casi nada la pregunta, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Se anticiparon un poco a mi charla, es un tema que me gusta mucho, un tema, el diferimiento es todo un desafío para nosotros en generar tecnologías, en poder planificarlo, el diferimiento. Es clave, así que muchas gracias por la pregunta. ¿Por qué es clave el diferimiento? Porque es una medida de manejo que nos permite ajustar la carga animal con pasto. En momentos donde hay alto crecimiento del pasto, el diferimiento es clave. ¿Por qué?
porque en la medida que achicamos el área de pastoreo y cerramos área para trasladar forraje para otra estación, ahí lo que hacemos es aumentar la carga animal en esas situaciones y dejar que no se nos pase la calidad de la pastura, y al mismo momento trasladamos forraje para una situación jodida, como puede ser, por ejemplo, de una primavera para un verano, que nunca sabemos cómo nos va a venir el verano, o en este caso de otoño hacia el invierno. Respecto a la pregunta, ¿cuánto podemos esperar? Ahí depende mucho del tipo de comunidad en la cual nos encontremos. En campos naturales de basalto, por ejemplo, donde hay especies invernales, podemos encontrar una respuesta muy buena. Primero porque ahora llovió, después porque hay especies que responden muy bien al alivio, al diferimiento, y ahí podríamos esperar tasas de crecimiento en otoño perfectamente de entre 12, 15 y hasta 18 kilos de materia seca por día. Ahí vamos a depender mucho de la temperatura y cuándo nos vengan las primeras heladas, pero podemos esperar tasas de crecimiento muy buenas. Entonces, tenemos una práctica de manejo que es muy buena, es costo cero y nos permite ajustar la carga cuando tenemos mucho pasto. Es muy importante también cuando miramos la práctica de manejo en el contexto de todo el sistema de producción. Ahí no solo tenemos campos naturales, sino también tenemos otros recursos forrajeros, como los mejoramientos. En mejoramiento hay algunos tipos de mejoramiento que es clave. Es vital para la persistencia, por ejemplo, mejoramientos con Lotus Macú, es vital para la persistencia diferir en otoño. Lotus Ignea de Tanning pasa lo mismo, es clave. Y ahí sí, seguro que podemos diferir y tener tasas de crecimiento, por ejemplo, de 30, 35 o más kilos, depende de cómo esté de leguminosa, pero ahí vamos a estar difiriendo cantidad y calidad de forraje. Muy buena la pregunta y seguimos con el resto. Bien, muchísimas gracias, Martín, por tus comentarios. Tengo una pregunta, capaz que pasamos a Graciela y después vuelvo a ti. Graciela, la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente escalón de manejo cuando el destete precoz no logra sacar del anestro a las vacas? Estamos para las preguntas sencillas de responder. Bueno, gracias, José Ignacio, y gracias por la pregunta. Bueno, primero tenemos que hacer un análisis importante del manejo general de ese rodeo, porque si una cosa es que el destete precoz no esté sacando la totalidad de los animales, y eso siempre pasa, ¿no, verdad? Ahora, si el destete precoz no está siendo efectivo en tener una buena respuesta en vacas en anestro profundo, estamos en un grave problema. Y estamos en un problema de subnutrición aguda, por decirlo de alguna forma, sacando afuera que no haya ningún problema sanitario, que creo que es importante porque muchas veces nos consultan los productores, hacen todo bien, hacen destete precoz, hacen DAO y tienen 40% de preñez y resulta que analizamos los toros, la sanidad de las vacas y hay alguna enfermedad reproductiva. Pero si todo eso está controlado, creo que lo que está pasando, hay que ver el sistema, porque a lo mejor es justo el destete precoz en anestro profundo en la cola de parición y por lo tanto no tenemos tiempo para que se preñen las vacas, pero si hago en un momento, en la mitad del servicio, un destete precoz y no tengo respuesta, es muy probable, si no hay problemas sanitarios, que estemos en un nivel de nutrición muy malo y tengamos que levantar el nivel nutricional de todo el sistema. Me lo estoy imaginando. La respuesta es bastante compleja sin ver ni las vacas ni el sistema, o sea que tomen los recaudos en ese sentido. Gracias, José Ignacio. Mientras preparo la próxima pregunta para Martín, Graciela, te hago llegar una breve, te pido también que sea breve la respuesta. Alargar el entore en un año como este, ¿cuáles son los beneficios y los perjuicios que puede tener? Bueno, a ver, este es un año con la seca, muchos productores dejaron 10, 15 días más los toros, lo vimos en un testimonio. Es como comprar un poco de tiempo en y estar preparado para lo que se viene después. Siempre decimos lo mismo. En algunos rodeos
generar, cuando uno mira que hay una seca fuerte, que empiezan a entrar las vacas en celo ya al final del servicio, a lo mejor dejar 10 días más el rodeo nos puede repercutir en algunos puntos más de preñez. Pero estamos comprando un problema para adelante que es todo lo que no tenemos que hacer, y es tener una cola de preñez, de preñez y una cola de parición, que es la que nos va a traer problemas. Si nosotros estamos preparados para abordar ese problema, decimos 15 días más, pero ya tengo una estrategia cómo voy a enfrentar esa cola de parición, está todo bien. Pero siempre recordar que una cosa es dejar los toros 10, 15 días más y otra, como muchas veces vemos, que como las vacas no entran en celo, las dejamos 1 o 2 meses más y entramos en un círculo vicioso muy negativo. Muchas gracias, Graciela, por tu respuesta. Entiendo que las preguntas dan para muchísimo más y ojalá estuviéramos en una condición de gira presencial en la que nos podemos explayar muchísimo más. Bueno, todo esto es a cuenta de las actividades presenciales que podamos hacer cuando el estatus sanitario así lo permita. La siguiente pregunta que tengo es para Martín. Te la leo, Martín. Hola. Quería preguntar sobre el tamaño de los lotes y rodeos para la organización del pastoreo rotativo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Siempre nos están llegando cada vez más consultas acerca del sistema de pastoreo. La verdad que entusiasma mucho ver a los productores pidiendo información de cómo mejorar el manejo en sistema de producción. Hay un entusiasmo enorme con el tema de pastoreo rotativo. Y respecto a cómo ajustar la carga en un sistema de pastoreo rotativo, yo voy a dar 2 recomendaciones para el tamaño de los lotes. Una es cuidar la estructura. La estructura es decir, que lo que le ofrecemos al forraje, lo que le ofrecemos de forraje a los animales, lo podemos regular a través de la altura de entrada y salida de los animales al potrero. Entonces, lo que tenemos en un pastoreo rotativo, la gran diferencia es que tenemos un control directo del momento en que entra y que salen los animales. Si nosotros acoplamos eso con ofrecerle una estructura al animal que sea muy eficiente para el consumo animal y una calidad muy buena, estamos creo que optimizando ahí un sistema de pastoreo. Cuando hablo de estructura es ofrecerle a un animal una pastura en el verde de la regla, por ejemplo, con un bocado que pueda estar entre 6 y 10 centímetros, estaríamos en el límite superior del verde de la regla, tratando de entrar por lo menos con 10, 12 centímetros y no salir más allá de 6, ¿por qué? Porque si no condicionamos el rebrote. Eso desde el punto de vista de estructura, pero la pregunta viene más hacia el crecimiento, y el crecimiento del pasto es totalmente dependiente de 2 factores principales en campos naturales en los cuales no lo fertilizamos, ¿no? Voy a contestar la pregunta en ese contexto. Entonces, el crecimiento es dependiente de la temperatura y del agua. Si nosotros aislamos el factor agua, es decir, estamos en una situación hídrica sin restricciones, ahí el concepto de sumas térmicas, el pastorear de acuerdo al tiempo óptimo de las especies dominantes, es un criterio muy bueno. Lo estamos poniendo a punto en algunos predios. Por ejemplo, hay un predio en Masoyer, donde estamos trabajando en el predio de Mauro Riani, donde estamos trabajando en pastoreo sobre canutillo. Canutillo es una especie denostada. En la medida que nosotros le controlamos la estructura, es decir, pasamos rotativa y después ajustamos los ciclos de pastoreo, es increíble la respuesta que hay. Hay otros productores también de colonización, hay muchos productores en la zona norte interesados a trabajar de esta forma. Entonces, la clave ahí es ajustar el ciclo de pastoreo al ritmo de producción de hojas de la especie dominante o de la especie clave para nosotros. En pastoreos rotativos, por ejemplo, si fuera canutillo, sabemos que está más o menos, en verano son 30 días, ahora en otoño pasan a ser como 45 días.
Eso cambia según la especie, la comunidad dominante, si son especies invernales, sobre suelo de basalto, con bromo, con estipa cetígera, quizás nos podemos ir más a 60, 80 y quizás hacia 90 días en invierno. ¿Por qué? Porque son especies que acumulan mucho forraje verde sin perder calidad. Entonces, ahí, a esa pregunta, consideremos bien las especies dominantes, el crecimiento según el momento del año, y bueno, hay todo un estudio técnico atrás, es todo un desafío regular carga y estructura en el sistema de pastoreo rotativo. Ya lo conecto con la anterior, fundamental también, porque el sistema de pastoreo rotativo, al igual que en todos lados, tenemos pulso de crecimiento. Y la forma de regular, entonces, estructura con crecimiento es manejar diferimientos. No podemos estar sacando y poniendo animales en todos lados, a menos que sea un módulo adentro de un sistema de producción. Entonces, el diferimiento es también una medida clave para estos sistemas de pastoreo rotativo, como decir, bueno, traslado forraje y voy optimizando en los puntos, en los potreros donde yo quiero mantener una estructura muy eficiente para la cosecha del animal con alto crecimiento. Muchas gracias, Martín, por tus consideraciones. Nos quedan unos minutos más y le voy a pasar lo que sería la última pregunta en este ámbito, digamos, a la doctora Quintanz. Antes de eso, quiero hacer un reconocimiento tanto al doctor Lema como al ingeniero Llobet, que están haciendo una tarea gigantesca en procesar en tiempo real todas las preguntas que están llegando, que créanme, no son poquitas, y están también colaborando con nosotros en darle un hilo conductor a lo que es este módulo. Así que vaya el reconocimiento para ese trabajo que están haciendo y que tanto agradecemos. Graciela, quien hace llegar esta pregunta seguramente te conoce, te ha escuchado en un montón de oportunidades y te pide algunas reflexiones con lo que es el biotipo animal, el manejo recomendado para los rodeos de cría, y si siguen acopladas, digamos, al biotipo las estrategias de las que habitualmente hablábamos, como lo son el destete precoz, el destete temporario, o hay algún desacople en función de los biotipos. Bien, gracias, José Ignacio, y gracias por la pregunta. Se me superpuso con otra que está muy interesante también, así que están viniendo preguntas muy buenas que Mario y Pablo están tratando de hacernos llegar. Bueno, con respecto al biotipo, sí, alguien seguramente que conoce nuestra línea de pensamiento y de trabajo y de evidencia. Y esta seca a lo mejor deja también al descubierto y desnudo algunos de estos conceptos. ¿Por qué? Porque lo que siempre tenemos que recordar es que lo que necesitamos en nuestros sistemas son ganados adaptados a las condiciones nutricionales y ambientales que tenemos en el Uruguay. El Uruguay tiene su cría principalmente sobre campo natural, con una variabilidad de producción a lo largo del año y entre años muy alta, por trabajar a cielo abierto. Por lo tanto, tener animales con un biotipo moderado para nuestras condiciones nutricionales es muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque el 70% de lo que come un animal va para funciones de mantenimiento. Entonces, un animal moderado, ese 70% es menor que un animal demasiado grande, de frame grande o un animal de mayor tamaño. O sea, para llenar la cajita, por decirlo de alguna forma, de mantenimiento, tienen que comer mucho más un animal grande que un animal moderado. Y muchas veces cuando la sequía o la falta de nutrición deja al desnudo todas estas cosas, hay sistemas donde se sienten como más golpeados con este tipo de animales, y por eso está bueno mirar para adentro, mirar cómo estamos seleccionando nuestros ganados, y si estamos conformes con su desempeño, seguramente estamos por el buen camino, y si tenemos alguna duda, por suerte tenemos hoy un trabajo de todo el tema genético en el Uruguay muy bueno que nos permite seleccionar toros que mejoren las características que queremos.